O sea, ahora a mí me pasa es que ya llevo un par de años de que no la he visto, ¿no? Ahora vamos a estrenar a finales de mes y ahora sí ya me volveré a enfrentar a ella, pero pues hay una parte de esto de justamente no querer enfrentarse al dolor de lo que implica la ausencia, pero bueno, ya van un par de años que falleció, entonces bueno, yo creo que me acercaré desde otra manera y con mucha ilusión en realidad. También cerrar un poco el ciclo, que esa es como al final de cuentas cualquier película, hasta que no sale en salas, pues como que no tiene ese fin que debía tener, ¿no? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión mi invitado es el director Rubén Rojo Aura, director de la película Coraje. Una película que puede ser muy confrontativa para muchos, entrañable para otros, y que también vale la pena ser explorada como propuesta dentro de este cine mexicano de la actualidad. Y le doy la bienvenida al director, a Rubén Rojo. Rubén, bienvenido seas. Hombre, al contrario, muchas gracias por tus palabras, Elías, y por la invitación a tu espacio. Pues es que ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar. Pero quiero comenzar por algo, que el cine ofrece la posibilidad, la gran oportunidad de dotar y de regalar la eternidad, a diferencia de otras expresiones artísticas. Y en este caso, esa sensación me queda respecto a la actriz Marta Aura, ¿no? Tomando en cuenta que es, digamos que su último trabajo precisamente a cuadro en pantalla y en el cine. Pero te lo quiero preguntar a ti desde el otro ángulo también, desde el hijo, porque tú tienes la posibilidad de obsequiarle a esta señora, por un lado, la inmortalidad como un regalo dignificante a lo que fue su carrera artística, pero por otro lado también a tu mamá. O sea, hay ahí la oportunidad de hacerlo por partida doble. ¿Cómo es esta sensación al paso del tiempo, ahora que ya estás revisitando? Me imagino que has vuelto a visitar Coraje. Sí, pues es un regalo mutuo, ¿no? O sea, yo más bien lo veo como un regalo de ella hacia mí. Sí, para mí me queda esta posteridad, para la posteridad, no solo para mí, sino para mi hijo, para que pueda conocer, por ejemplo, aunque sea un personaje, ¿no? Pero como tiene esta característica la película, que es un personaje que se parece mucho a ella misma, pues hay bastante de ella ahí, ¿no? Entonces, que lo pueda también revisitar en algún momento y conocer a tu abuela, o yo volver a ver a mi mamá. Entonces, para mí es obviamente un regalo, ¿no? O sea, yo no sabía que este iba a ser su último proyecto, ni mucho menos. Eh, pero bueno, lo que sí sabía era que nos estábamos enfrentando a esto, a su primer protagónico, que mi mamá tenía pues una trayectoria teatral gigante, ¿no? De más de 60 años de trayectoria teatral ininterrumpida, y en el cine había trabajado mucho en cine, no sé, habrá tenido más de 30 películas, pero nunca había hecho un protagónico, ¿no? Entonces también a mí pues me ilusionaba mucho el poder yo ser quien la dirigiera y compartir esto con ella. Entonces yo lo siento, pues, bueno, eso fue un regalo mutuo, ¿no? Pero lo siento un poco al revés, como sobre todo hacia mí. Y te digo, muy simbólico, muy entrañable. Y al principio que decía, bueno, es una película que como propuesta hay que observar dentro del cine mexicano actual. Ahí me remitió a observar Las aves de Andrea Martínez Crowther. No sé si la has visto, la No la película. conozco. Bueno, anótala, ya la verás y vas a entender por qué. Pero también me remite a una que es Crónicas del Otro Norte, que es de este año, en el sentido también de que me gustan aquellas películas que uno no logra clasificar, ¿no? En el sentido de que, pues aquí estamos viendo lo que puede ser una ficción, lo que puede ser una docuficción o lo que puede ser un falso documental. Esta confusión que se puede generar en el espectador a mí me agrada, porque cada quien tiene ya los elementos de absorberlo y de agarrarlo. Que sea así la propuesta precisamente para dotar del protagónico a la señora Marta Aura, le da le da otro peso, o sea, le da otro valor aún mayor. ¿Cómo fue también que confeccionaste esta idea de hacer la película así? Sí. Pues fíjate que originalmente, o sea, yo la considero como una película de ficción, ¿no? Nada más que, pues, que tiene esta segunda capa, ¿no? O sea, mira, originalmente yo la había concebido tal cual como una película de ficción donde solamente o sea, donde los protagónicos, que eran mi mamá y mi hermano, pues, estaba basado en ellos la historia, pero eso lo íbamos a saber nosotros nada más, ¿no? Eso era originalmente.
la idea. Igualmente, de todos modos, esto pues no es tal cual, el guión, digamos, no está escrito así tal cual como la realidad, ¿no? Es una adaptación, una analogía de cosas que habíamos platicado con mi mamá, que yo había observado de su vida, de la relación con mi hermano, de su relación con la enfermedad que estaba teniendo, que era la degeneración macular, que estaba perdiendo la vista, de su relación con la Compañía Nacional de Teatro, etcétera. Entonces, primero escribí este guión, te digo, como ficción, pero pasó que en la primera lectura que hice con ellos, con mi mamá y mi hermano, pues quería ir conociendo cómo iban sintiendo la historia, ¿no? Entonces, en la primera versión me fui con mi co-guionista, César Tejeda, a casa de mi mamá y hicimos esa primera lectura que fue una locura. O sea, pues, ya te imaginarás como el desborde de emociones por esto, ¿no? Por lo que implicaban estos personajes que estaban leyendo. Entonces, me acuerdo que justo terminó la lectura y me dijo mi co-guionista, ¿cómo no grabamos esto, no? Y yo, sí, estuvo muy cañón. Entonces ahí, pues como que ahí me vino justamente esta necesidad, ¿no? De la posibilidad de que el espectador pudiera sentir eso que yo sentí en esa lectura, que había una capa más y que era esto, que los actores que estaban interpretando a estos personajes, pues implicaba algo más allá de lo común de cualquier actor que interpreta un personaje cualquiera, ¿no? Y quería que quedara esa duda como te sucedió a ti. Para mí era, bueno, ahí te digo, surgió esa idea, lo platiqué con ellos, porque pues para mí siempre era más importante mi familia que la película, ¿no? Entonces, como que era importante que todos estuviéramos como en común acuerdo de qué tanto enseñar de esta realidad, si les parecía bien. Me acuerdo que lo hablé con mi mamá y ella me dijo, mira, a estas alturas de mi vida yo ya no tengo nada que perder, por un lado. En segundo, confío absolutamente en lo que tú quieras hacer. Y en tercer lugar, la idea me encanta porque creo que justamente con eso vamos a poder llegar a hacer que el espectador reflexione un poco más de los temas que estamos tocando, ¿no? Que toquemos como fibras un poco más sensibles, más honestas, más, pues eso, que enseñemos las entrañas, ¿no? Y lo que venga con eso. Entonces, pues ya también ahí con su bendición, pues fue que me di a la tarea de cómo introducir esto y que dentro de la ficción se pudiera ver estos atisbos, estas pequeñas señales en el espectador de que lo que estaba bien, un poco lo que tú decías, ¿no? De qué tanto de lo que vieron era real o no. Ya con esa confusión a mí me bastaba, ¿no? Mira, hablando de tocar fibras sensibles, vamos entrando a ese terreno porque también, como dije al principio, pues ahí hay un espejo. A nivel cinematográfico, hay en la película un tilt down, que es la primera vez que ella va precisamente al parque y acaricia este árbol. Vemos que el tilt down en un momento se detiene para que ella sienta precisamente la corteza de este árbol. Es un movimiento sutil, es una escena que puede pasar por intrascendente a lo mejor para cualquier otra persona, para mí no, porque me remitió mucho, por ejemplo, a mi madre. Mi madre hace 2 años se sometió a una cirugía de corazón, estábamos a punto de perderla y vino además con una caída, una fractura de hombro muy grave que me hizo ver mucho el deterioro en ella, ¿no? Y en ese trance, recuerdo que ella le dio por acariciar mucho a mi perra, que también se me fue sobre la marcha. Yo decía, bueno, ¿por qué la acariciará tanto? Pero era con una dulzura y una ternura más allá del afecto que le tenía en la perra. Y es como esta sensación de, creo que ella en su cabeza está idealizando o está pensando en que probablemente se tenga que ir pronto y está tratando de llevarse esto, ¿no? O sea, estas sensaciones, sí, estas sensaciones que tiene de cariño a lo mejor hacia el animal. Veo esa escena y me voy a remitir un poco más adelante cuando escuchamos precisamente en una conversación el personaje de Alma, que probablemente también nos esté hablando la señora Marta ahora, donde rompe con esta idea preconcebida que tenemos sobre la vejez, ¿no? Una ilusión contra la realidad. Y ella dice, la realidad es el deterioro, es lo que más duele y es lo más cansado. Dije, caray, aquí ya me está, Rubén como que me leyó muy bien, y la otra es, algo también él está percibiendo a partir de su madre. Y en ese sentido, a ti como director, ¿cómo fue retratar a tu madre diciendo esto, si bien dentro de una ficción como tú lo manifiestas,
pues a la postre sabemos de su fallecimiento y yo no sé si en algún momento tú ya tenías noción y conciencia de lo que era retratar el deterioro, en este caso del deterioro de los seres que más amamos y cómo duele y cómo cuesta precisamente aceptarlo, por un lado, por el otro lado, lo que más nos cuesta, creo que a los seres humanos hoy día, tener paciencia, porque hay que comprender y hay que ser pacientes con ellos, y por el otro lado también de alguna forma asimilar si es que llega ese desenlace o una fatalidad que parece que puede llegar dadas las circunstancias de lo que es el deterioro. ¿Tú ya tenías conciencia y si fuiste consciente, cómo fue para ti ese choque entre la ficción y la realidad, entre el director y el hijo? Mm. Sí, pues, pues sí, sí que era consciente y pues muy duro, ¿no? Porque te digo, yo tenía, o sea, una relación muy cercana con mi mamá pero y justamente pues esto yo creo que temáticamente hablando fue el detonante, ¿no? De la historia, de crear esta película, que era eso que te digo que ella estaba entrando o sea, ella estaba entrando de llena a la etapa de la vejez y simbolizado en ella en la enfermedad esta de la degeneración macular, que estaba empezando a perder la vista y de esa manera se estaba como, pues ella viendo justamente lo que decías, de cómo se iba deteriorando su cuerpo y que ya no era el mismo, ¿no? Y sin embargo, esa es la parte como más dura que a mí me parece que es de esa etapa, que hay como esta terrible concepción en la gente que como que de que ya que entras como que te vuelves inservible, ¿no? Y que tu cuerpo empiece a dejar de servir no quiere decir que tú como ser humano dejes de servir y que te sigas emocionando y que te sigas riendo y que sigas sufriendo y que sigas excitándote, yo qué sé, o sea, que sigas viviendo al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que también esa mirada del exterior y por otro lado también de uno, de sentir que tu cuerpo no va a la par de tu mente, pues, pues era eso, algo que yo iba observando en mi madre y que yo, pues que me parecía muy duro y que era como algo que quería justamente trabajar, ¿no? Porque era algo que estaba sucediendo ahí y te digo, como que lo que queríamos sobre todo era poder hablar de algo, de un tema que nos pareciera, bueno, que lo tuviéramos muy presente, que lo estuviéramos viviendo, bueno, en este caso ella, pero como en su reflejo, pues yo lo vivía también, ¿no? Entonces, pues sí, pues te digo, sí que había conciencia de esto. Luego, siguiendo precisamente con este repaso de las fragilidades, las sensibilidades, pues la madre, la figura materna, por muy endeble, por muy deteriorada que esté, sigue siendo muy fuerte para nosotros los hijos en un momento dado en ciertas circunstancias. En este caso, tú lo aterrizas con el tema del alcoholismo, ¿no? Un tema donde también yo me vi reflejado ahí. Me pasó una situación similar, curiosamente a la de tu personaje, que me dices que es tu hermano. Mm, Yo me fui a vivir a otro estado, en el otro estado empecé a darme cuenta de que yo ya no tenía control sobre la bebida y lo primero que pensé, dije, yo me tengo que regresar, porque mm, si yo no me regreso, voy a terminar muy mal. Y creo que la única persona con la cual yo me puedo detener es con mi jefa, ¿no? mm, Entonces regresé precisamente a su casa y le digo, mamá, hazme el paro porque ahorita mi excusa fue porque no hay trabajo, lo que tú quieras, gustes y mandes. Cuando en realidad mi intención era otra, ¿no? Era la de yo quiero dejar de beber, pero no sabía cómo, ¿no? Es verdad, esto de que uno no sabe ni cómo pedir ayuda, ni mucho menos. mm, Aquí lo veo muy bien planteado con este personaje, en algunos casos como esta ida a una fiesta donde parece una remorita ahí, un tipo que no se encuentra además, ¿no? Que no sabe si sí, si no, que por un lado parece apestado, por el otro lado no, es real, así nos sentimos varios, pero nada te cambia tanto, ni te reta tanto, ni te altera tanto como cuando la madre te ve a los ojos, ¿no? Y hay dos miradas. Esta mirada de cuando siente un poco ya de derrotismo, de decir, híjole, pues ya estás grande, tú ya sabrás si te quieres hundir o no. Y por el otro lado, cuando nos pueden ver ya sin beber, ¿no? En este caso, por ahí se asoman esas dos miradas, ese retrato.
cómo fue también aterrizarlo sin necesidad de caer en estos clichés, incluso ni exageraciones con respecto al alcoholismo, o sea, a la persona que está enferma de, como a la familia, porque terminamos afectando esas partes. Y no menos importante es que a este personaje lo pones a fumar. Yo también fui fumador muchos años, ya cumplí 10 años sin fumar, pero lo comprendo, ¿no? En el sentido, este cuate está fumando porque de alguna u otra manera está tratando de suplantar una adicción por otra, y porque así se maneja la mente de quienes fuimos adictos o somos adictos. No es el cigarro por el cigarro que vemos ya en algunas películas hollywoodenses de aquí que pones, ponlo a fumar, ¿no? Sino que aquí hay un porqué. ¿Cómo fue también para ti desmenuzar esta parte desde la visión de un hermano a lo mejor afectado precisamente por ese problema? Por el otro lado, quizá con esta situación en la que hayas podido ver como la impotencia de no poder ayudar a alguien y entre no ayudar a alguien también a la jefa, ¿no? Porque duele la jefa, ¿no? En mi caso, a lo mejor a mi hermana le dolía mucho ver a mi mamá que sufría por mí. ¿Cómo fue también aterrizar eso? Pues fue en realidad bastante complejo, emocionalmente hablando, yo creo, principalmente, porque, digo, efectivamente, con mi hermano había este problema de adicción, pero mi hermano me lleva 20 años, entonces también como que nuestra relación se había construido muy, pues, muy superficialmente, ¿no? Y yo la viví más bien desde niño como eso, lo veía como con muchísimos conflictos entre ellos, entre mi mamá y mi hermano todo el tiempo, y pues yo en mi niñez, que además mi papá se murió cuando yo era un niño, entonces yo creo que eso también hizo que todavía mi relación con mi mamá fuera mucho más estrecha, pues yo tomaba ahí partido siempre del lado obviamente de mi mamá, ¿no? Entonces lo tenía como en esta visión eh, casi antagónica, ¿no? En mi cabeza. Entonces, creo que en la película hay como dos, o sea, como dos partes. Un lado, como hablarlo desde el punto de vista del personaje, de lo que le está pasando a esta mujer, ¿no? Que digamos que su cabeza pues ya está en otro lado, ella ya vive sola, está enfrentándose con esto que dijimos de los problemas de la vejez, de la enfermedad, de querer seguir siendo activa, porque esa es otra cosa, ¿no? Que es una artista, es una actriz que quiere, que básicamente por eso sigue viva, por su carrera, por su profesión, por el amor a su profesión y la batalla que implica su deterioro corporal y también los conflictos como alrededor por otras razones, ¿no? Y las posibilidades de perder su trabajo cuando la gente vive todavía al día, ¿no? En este caso ella, que vive de su profesión. Entonces, por un lado, como quería ponerlo a él en esta parte como un conflicto de ella, ¿no? Porque me parecía interesante porque siempre hay o sea, como que al hombre se le permite mucho eh, o mucho más, digamos, que a la mujer, al hombre que es padre, que priorice su trabajo, su profesión, el generar ingresos a su familia, ¿no? Pero a una mujer jamás, y se le juzga muchísimo, ¿no? Al respecto. Entonces también como era algo que yo quería hablar, entonces por un lado está ese como conflicto y por otro lado está la parte de la comprensión del personaje de mi hermano y de mi hermano en sí, ¿no? Que eso creo que vino ya conforme la película, ¿no? De entender pues los dolores que él traía, los resentimientos que él traía de su vida, de su relación con nuestra mamá, pues, de la vida misma y creo que ahí es donde también tiene un carácter terapéutico la película, ¿no? Que pues era todo esto tan cercano que para mí hay muchas decisiones que tomé también por una cuestión instintiva y que después me fui dando cuenta la utilidad que tenían para mí, ¿no? Independientemente del espectador. Y una de ellas, por ejemplo, fue eso, el poder comprender a mi hermano no como un personaje, sino como un ser humano y con los problemas que él venía cargando, ¿no? Entonces, en ese sentido fue pues algo extra para mí que valoro muchísimo de este proyecto. Y que en esa exploración fraternal, precisamente tu película empata con Norte de Natalia Bermúdez, dos películas de nuestra actualidad, dos películas que también van a ese terreno de lo que sentimos nosotros los carnales, de tener un hermano adicto, no saber cómo ayudar, estar ahí, y por el otro lado también que asomen una parte de sus sentimientos, porque les digo, también ustedes terminan siendo
afectados y a veces a nosotros se nos va de lado. No menos interesante y también muy atendible de tu historia es el hecho de que cuentes la historia de una mujer de la tercera edad que, más allá de ser mamá, es una actriz. O sea, aquí también estamos viendo que una trama sobre una mujer que está sufriendo los estragos ahí de que le quieren retirar cierta cantidad de dinero a la compañía de teatro de la cual es ella miembro, está peleando por un papel. ¿Y por qué lo digo? Porque durante un rato el cine mexicano como que se olvidó de que las personas de la tercera edad, nuestras actrices, nuestras primeras actrices, también tienen derecho a protagónicos, también tienen derecho a contar historias que no sean nada más de mamá, de abuela, de mujer enferma, sino que muestren sus batallas, que muestren sus luchas, y en este caso asomándose a una que parece hasta metaficción, ¿no? Esta idea de levantar la mano, la voz y decir, oigan, pues yo sigo actuando, porque a final de cuentas la señora Marta ahora lo manifiesta en la película, ¿no? Mi vida es esto, mi vida es actuar, mi vida es el teatro. Y es verdad, o sea, para esta gente fue su vida y es su vida, ¿no? Pensando ahorita en estas primeras grandes actrices que tenemos a lo mejor ahí en el olvido y que triste y alarmantemente, como también pasa en nuestros tiempos, las recordamos hasta que fallecen, ¿no? Y las sacamos ahí en una notita de murió tal, hizo tales películas, además siempre citan las peores películas donde nunca apareció en un segundo y ya. Y creo que eso es un poco injusto también en el trato hacia nuestras estrellas. En este caso, también, ahora sí que el tiempo jugó a tu favor para seguir extendiendo el obsequio y decir, mira, también tu mamá está haciendo una película, ¿cómo lo podría ponerle de su voz, desde su parte revolucionaria en su forma de pensar? De decir, hey, si me voy a ir, también voy a dejar esto como un testamento fílmico de que aquí estamos y que sí existen historias para nosotros. Fíjate, hasta ahorita estoy diciendo eso, lo veo como un testamento fílmico de lo que era también su convicción. ¿Cómo lo Sí, percibes tú? sí, 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 totalmente. O sea, esto era una conversación que teníamos constantemente y las entrevistas incluso que ella llegó a dar cuando íbamos a estrenar la película hace un par de años, en el 2022, en el Festival de Cine de Guadalajara, que hicimos, que todavía hubo chance de que hiciera algunas entrevistas, lo mencionó varias veces, ¿no? De que ella lamentaba mucho cómo en el cine en general, pero particularmente en México, pues nunca se le da el chance a eso, a que una mujer de su edad tuviera un protagónico, ¿no? Como que siempre se piensa que necesariamente tiene que ser jóvenes, como si solo los jóvenes pudieran transmitir emociones o hacer sentir al público. Y fíjate que ha sido muy bonito en este como testamento que dices, pues ver que justamente no es verdad, ¿no? Las veces que hemos mostrado la película en festivales y no solamente en México, sino incluso en otras partes del mundo, la respuesta ha sido muy positiva del público en eso, en poder la gente se emociona, se empatiza absolutamente con este personaje, lo sigue y no necesita, no es un público para la tercera edad para nada, ¿no? Te digo, gente joven se identifica con lo que le pasa, y creo que tiene que ver con que pues, las emociones son universales, ¿no? Y creo que te digo, tiene que ver con esto que decíamos que te decía al principio de la entrevista, de esta mala concepción que tiene uno de pensar que la gente mayor no sirve o no tiene nada que contarnos, cuando igual todo lo contrario, ¿no? Hay muchísima más vida, mucho más sabiduría, mucho más asimilación de lo que ha hecho, etcétera. Entonces yo creo que incluso al contrario, puede ser hasta muchísimo más interesante, ¿no? Y luego también la cercanía a la muerte, yo siempre he pensado que trae también, por otro lado, mucha vitalidad, y eso creo que también permea en este personaje, ¿no? Es porque te dije que me tenía que echar un pollito contigo. O sea, justo esto que mencionas de la cercanía con la muerte dota de vitalidad, es verdad, ¿eh? O sea, yo con mi madre regreso, o sea, ve lo que son las cosas. Justo tomo la decisión de dejar de beber, porque por ahí ya me estaba dando un infarto y dije, no, ya no más, ya el cuerpo ya me avisó. Y sucede lo que ocurre con ella del corazón. Fue una rehabilitación larga, prolongada. Te digo que yo llegué a punto de verla ya deteriorada, ya casi rindiéndose. Entre tantas cosas, el hecho de saberme y verme que dejé de tomar,
le inyectó muchos ánimos, ¿no? Dijo, ah, yo también le voy a echar ganas, ¿no? Mm, Y hoy día está enterita, está bien, claro, con sus qué visitas al bueno. hospital, pero bien. Y, y va a ser muy interesante cuando la siente a ver este Coraje. Quiero saber su reacción, quiero saber sus opiniones, porque pues una cosa es mi espejo y a lo mejor otra cosa va a ser el espejo que vea ella, ¿no? Mm, Va a ser, te digo, un ejercicio muy interesante el que nos estás ofreciendo también a nosotros. Y también está el otro lado, ¿no? El tuyo. En este caso, desde un hijo que pierde a su madre, estás viviendo, digamos, también esta fase del duelo, del luto, de este concepto que no nos gusta, pero es muy cierto, el desde la orfandad, pero mm, en este caso desde una orfandad que en tu caso es muy especial. Hace poco tenía yo a Liliana Villaseñor, sonidista mexicana, y decía, oye, pues todo el mundo siempre tiene fotos, ¿no? Pero muy pocos se dedican a conservar los audios de las personas que uno ama, en este sentido de, me gustaría volver a escuchar su voz. Tú tienes la posibilidad de volver a escuchar su voz, ¿no? Una y otra vez gracias a Coraje. mm. De alguna u otra manera, esto te permite esta cercanía que, reitero, concede la eternidad. ¿Cómo ha sido también para ti la confrontación, si es que ha habido, de procesar el duelo, pues por un lado, de saber que la tuviste ahí haciendo la película y por el otro lado, verla eterna en la película, pero volteas hacia el sillón y ya no está? Mm. Pues en realidad, pues, no sé, justamente creo que es una dualidad, ¿no? O sea, son dos cosas. Por un lado, pues muy doloroso, ¿no? Por lo que dices, por la orfandad, por la ausencia. Hay algo que brindan las madres que es el amor incondicional, ¿no? Y que nadie más te brinda, ¿no? Eso no existe, porque eso no te lo brinda una pareja, no te lo brinda un hijo, el amor incondicional solamente te lo da una madre, ¿no? Entonces, como que es algo, una reflexión que ya tengo, que es como, wow, yo ya perdí eso, ¿no? En mi vida, ya, o bueno, la sigo teniendo, pero ya no lo tengo en vida, quiero decir. Y entonces también eso, pues asimilar eso es fuerte, es bastante duro, ¿no? Y a mí además me hubiera encantado que esta película, pues te digo, yo lo hice muchísimo pensando en ella y como un homenaje para ella y a mí, por ejemplo, el hecho de que la hayan premiado en Guadalajara como mejor actriz, pues fue, o sea, justo el mayor premio que yo podía esperar, o sea, y el que más me dio gusto recibir, pero pues me hubiera gustado que ella hubiera tenido la oportunidad de seguir viendo eso, que estuvo nominada a los Arieles, a Mejor Actriz, que lo pudiera ver en pantalla grande, que pudiera ver la reacción de la gente, que todo el mundo dice que ella está espectacular, o sea, todo eso. Entonces hay esa parte que me duele de no poder estar compartiendo esto con ella. Pero por otro lado, pues como lo que hablamos hace rato del regalo, ¿no? Mutuo que nos hicimos, por otro lado, pues feliz de poder haber hecho esto, de que haya quedado, como decíamos, para la posteridad, por un lado, de poder haber tenido esta cercanía de ella como actriz, esto que le enseña incluso al mundo porque pues una obra de teatro es efímera, ¿no? Digo, a lo mejor se podría grabar, pero es otro rollo. Lo chido de esta película es que todo el mundo lo podrá ver y ver lo que tenía ella para ofrecer como actriz, que a mí me parece que lo hace estupendamente. Y entonces eso pues también me llena de alegría que me haya podido brindar ese regalo, ¿no? Ella a mí y que tengamos esta película que te digo que para mí es también catártica, terapéutica y que entonces nada más, o sea, yo la recuerdo con muchísimo amor. O sea, ahora a mí me pasa que ya llevo un par de años de que no la he visto, ¿no? Ahora vamos a estrenar a finales de mes y ahora sí ya me volveré a enfrentar a ella, pero pues hay una parte de esto de justamente no querer enfrentarse al dolor de lo que implica la ausencia, pero bueno, ya van un par de años que falleció, entonces bueno, yo creo que me acercaré desde otra manera y con mucha ilusión en realidad de que vaya a estar en la Cineteca, de que vaya a estar en salas, de que la pueda compartir con el público y de también cerrar un poco el ciclo, que esa es como al final de cuentas cualquier película, hasta que no sale en salas, pues como que no tienes
no tiene ese fin que debía tener, ¿no? Que es que el público pueda verla y opinar y reflexionar, que es lo que a mí me interesaba con esta película. Pues mira, bien dicen que el cine es un refugio y en tu caso cuando entres a verla de nuevo encontrarás hasta cobijo ahí. Así Rubén, es. ¿algo más que tú quieras agregar? No, pues eso, invitar ahí a tu audiencia a que vaya al cine a partir del 28 de noviembre. Va a estar en salas. No sé exactamente ahora dónde, pero en las redes de Mandarina Cine, que es la distribuidora, van a ir saliendo ahí, pues eso, en dónde va a estar. En la Ciudad de México sé que va a estar en la Cineteca Nacional. Y pues decirle a la gente que intente, bueno, eso, que si tiene ganas de reflexionar un poco sobre, pues creo que sobre la vida misma. Yo digo que esta película es sobre la vida, sobre las relaciones obviamente humanas, y no es tanto sobre una búsqueda, sino lo contrario, ¿no? Sino cuando llega ese momento en la vida en que miras hacia atrás y ves lo que hiciste y tienes que ser congruente con tus decisiones y con los resentimientos que hay atrás, con las culpas que hay atrás, y bueno, y que hay veces que puede solucionarse y hay veces que no, ¿no? Pero como la vida misma, te digo. Entonces, bueno, que si tienen ganas de echarle un ojo, pues que vayan sobre todo el primer fin de semana, que ya sabemos que así es el cine, que dependiendo de la cantidad de gente del primer fin de semana, si se abre espacio una semana más y así sucesivamente. Entonces, sobre todo, invitarlos que vayan el primer fin de semana a las salas a ver Coraje. Perfecto, pues amigos, amigas, ya escucharon. Muchas gracias, Rubén, por venir a charlar a Cinéfilos en Apuros. Y ustedes, bueno, si usted bebe y le saca dolores de cabeza o le provoca dolores de cabeza a su mamá, vaya a verla. Si usted no tiene paciencia precisamente con su mamá, si está enferma o está en la vejez o está enfrentando una fase de deterioro, vaya a verla. Si usted no tiene nada que hacer y que ver, vaya a verla, simple y sencillamente. Y ya saben, suscríbanse al canal de Spotify donde van a encontrar los podcasts. Vayan al canal de YouTube, suscríbanse y van a encontrar reseñas y críticas. Síganos en nuestras redes sociales y sigan comentando y compartiendo, porque aquí ya saben que la charla cinéfila la hacemos todos.